Gracias a Dios una vez más en esta tarde de vida y de salud que nos sigue prestando nuestro Padre Celestial. Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes aquí presentes y también en especial a nuestro nuevo hermano en Cristo, nuestro hermano Víctor Ávila, amén, que fue bautizado ayer para el perdón de sus pecados. Gracias a Dios que le tocó su corazón y aceptó el comenzar su carrera espiritual. Amén. Y vamos a continuar, hermanos, en esta tarde hablando también de un tema que nos pone a pensar acerca de los campeones. Los campeones se levantan una vez más que la que caen. Siempre. Lo vemos, hermanos, siempre en el mundo también. Cuando hay competencias y cuando se habla de un campeonato en cualquier deporte, pero en especial, hermanos, cuando se habla del NFL, de fútbol americano, ¿verdad? Existe nada más un equipo en la historia del NFL que tuvo una temporada sin perder ningún juego, ¿no? Yo creo que todos quizás sepamos, bueno, a lo mejor no todos son aficionados del NFL, pero fueron los Miami Dolphins, ¿verdad? En el 1972, con un récord de 14-0 en la temporada regular, y luego ganaron 3 juegos más de los playoffs y llegaron a ser campeones también ese año del Super Bowl. El récord 17-0. 17 ganadas, 0 perdidas. Wow. Nunca se ha visto más que en el NFL. En básquetbol no ha habido, en la de béisbol tampoco. Bueno, no está aquí, elige, ¿verdad? Pero que le gusta el béisbol, tampoco ha habido, hermanos, ningún equipo que haya tenido una temporada así, ¿verdad? Sin pérdidas. Lo vemos, hermanos, aún inclusive Tiger Woods, un golfista muy famoso, quizás por la mayoría es considerado uno de los más grandes golfeadores de todo el tiempo, y también él no gana siempre, ¿verdad? Ha perdido también torneos de golf. Pero bueno, vamos a ver, hermanos, sin embargo, no vamos a hablar de deportes hoy en esta mañana, nada más una introducción, pero allá en el libro de Josué, capítulo 8, 19 al 21, en the book of Joshua, chapter 8, verses 19 through 21, Josué, capítulo 8, 19 al 21, si alguien lo tiene, lo puede leer, hermanos. A ver qué nos dice ahí la palabra de Dios. Josué 8, 19 al 21. ¿Qué dice? Aquí nos habla, todavía falta más, ¿verdad?, para hablar de esta victoria del pueblo israelita, cuando ya es Josué el líder de Israel después de que muere Moisés. Pero antes de ello, hermanos, tuvieron una derrota el pueblo israelita juntamente con Josué. Y cuando cruzan ese Jordán, ¿verdad?, ellos, claro, iban con la mano de Dios. Cuando toman la ciudad de Jericó, una gran victoria también, ¿verdad?, para el pueblo israelita. Y sin embargo, hermanos, pasa eso, toman a Jericó y todo lo demás. Y sin embargo, cuando pelean por primera vez con los de Ai, ese mismo pueblo que ahorita leímos, que ya habían ellos
iban a derrotar, perdón, ahorita, ¿verdad? En lo que leíamos. Antes de ello, cuando pelearon por primera vez con los de Ai, fueron derrotados por ellos. Y ahorita vamos a leer acerca de esto, y por eso se titula Los campeones se levantan una vez más que la que caen. Habían caído anteriormente a lo que leímos. Ya habían caído, hermanos. Y fíjense el desánimo del pueblo israelita la primera vez que se topan con los de Ai. Dice ahí en Josué 7, vamos a ver atrasito, Josué 7, 4 y 5. Fíjense lo que dice ahí, Joshua 7, 4 through 5. Josué 7, 4 y 5. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Just careful, brother Rudy, eso vaya a salir. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Ai. Y los de Ai mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Fíjense, nada más mataron de ellos, de los israelitas, dice a unos 36 hombres. Ahí eran 3,000 israelitas, porque dijeron, no suban tantos, ¿verdad? No suban tantos, ¿para qué van tantos? Dice el versículo 3. Volviendo a Josué le dijeron, no suban todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres y tomarán a Ai. Es más, los de Ai, hermanos, si leemos después, eran solamente como 12,000 personas, fíjense, 12,000, 12,000. Era una ciudad muy grande. Por eso dijeron los israelitas, no, como 2,000 o 3,000 y es fácil, ¿verdad? Es fácil. Otra vez, no pensaron en darle la honra y la gloria a Dios primeramente, ¿verdad? Ellos pensaron en sus propias fuerzas también. Aparte de ello, ya sabemos que después vemos que van a reconocer por qué Dios dejó que pasara esta derrota la primera vez, ¿verdad? Pero ahorita dice el versículo 4 y 5, lo que leyeron ustedes. ¿A cuántos mataron los de Ai? Dice, de los israelitas, ¿cuántos eran nada más? 36 men. Los matan 36 israelitas de los, eran ¿qué? 3,000, ¿verdad? Que subieron. Realmente fueron pocos, ¿no? En comparación. Sin embargo, ellos no estaban, hermanos, acostumbrados a perder batallas. ¿Por qué? Porque pues, Dios las ganaba por ellos. ¿Ven? En este caso, ¿qué está pasando aquí? Ya los mataron 36. Y luego dice el corazón del pueblo, versículo 5, desfalleció y vino a ser como agua. Hard like water, right? O sea, dando a entender que pues, no tenían esperanza, ¿verdad? No tenían, hermanos, fe también. Y ya sabemos lo que pasa. Josué se rompe sus vestidos, se postra en tierra y clama a Dios, versículo 7. Ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruya? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Fíjense hasta dónde llegó el desánimo de Josué, el gran líder de Israel después de Moisés. Very, unhappy, desanimado. Y vemos ahí, hermanos, un campeón de Dios, Josué. Pero ¿qué pasó, hermano? Ya sabemos que Acán había tomado del anatema, ¿se acuerdan? Se había tomado unos mantos babilonios, los había escondido. Y bien, hermanos, y se descubre. Por eso Dios los abandonó. Porque había alguien que había cometido un crimen ante Dios, ¿verdad? Desobedecido al Dios Todopoderoso. Bueno, esa fue la primera vez, hermanos. Pero viene luego, reconocen lo que había pasado. Josué pues hace justicia de parte de lo que le dijo Dios también. Y pues apedrean, dice a Acán y a su familia también, dice el versículo 25. Era una justicia bastante dura, hermanos, en el antiguo pacto, ¿verdad? Y dice que todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. What an ugly death, right? Podemos decir. Se levantaron sobre él un gran montón, dice, de piedras que permanece hasta hoy, y Jehová se volvió del ardor de su ira
y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. Y luego viene, esa fue la caída, pero viene cuando se levanta, ¿verdad? Y eso es lo que leyeron ustedes ahorita allá en Josué 8, 19 al 21, ¿verdad? Viene, hermanos, ese campeón Josué, y viene y lleva a la victoria al pueblo israelita, de ahí mismo, del pueblo ese de Ai, ¿verdad? Y los toman por sorpresa. Esta vez, hermanos, eran 30,000 hombres los de Israel, 30,000 en contra de 12,000, ¿verdad? Y 5,000 de ellos fueron los que tendieron la emboscada, 5,000, right? Vienen y tienden la emboscada a los hombres de Ai. Los otros 25,000 se fueron, los vieron a los de Ai, le hicieron como, ¿verdad?, pensar al pueblo de Ai que, pues, ¿verdad?, que tenían miedo y empezaron a correr los 25,000. Y los de Ai, los vamos a derrotar otra vez, como la otra vez, ¿verdad? No, era parte del plan. Luego van, corren, y entre tanto que están corriendo y los están persiguiendo los de Ai, van los 5,000 que quedaron, que se escondieron, van y queman la ciudad de Ai, le prenden fuego. Y luego de repente se voltean los de Ai, ¿qué está pasando ahí atrás? Ven todo el humo, se regresan, y también los otros 25,000 se voltean y empiezan, hermanos, a pelear con ellos. Y luego los de atrás, los 5,000 que quedaron, salieron también, ahí los agarraron, ¿verdad? Y viene, hermanos, la victoria. La victoria. Por eso hablamos, los campeones se levantan una vez más que caen. Ese es el tema de hoy. Cada cristiano también, hermanos, ¿qué aplica esto en nuestras vidas hoy como cristianos? Hacemos, hermanos, errores todos, después de bautizados. Sorry, Victor. No quiero desanimar a su nuevo hermano en Cristo, ¿verdad? Pero va a haber errores. Va a haber errores que vamos hermanos, a cometer. Sin embargo, gracias a Dios por la sangre preciosa de su Hijo Jesucristo, que también nos ayuda a seguir caminando, ¿verdad? Que cometamos esos errores. Nos arrepentimos sinceramente y por eso es que participamos de la Santa Cena, ¿verdad?, de la mesa del Señor. Y ahí, hermanos, hacemos memoria y ahí pedimos perdón a nuestro Padre Celestial. Sabemos que los apóstoles cometieron grandes errores también. El apóstol Pedro, hermanos, no se diga, no fue la excepción. Ahí en Lucas 22, fíjense lo que nos dice ahí también, the book of Luke, chapter 22, en Lucas, capítulo 22, cuando viene, hermanos, la negación del apóstol Pedro, ¿verdad? Después de que Cristo los haya durmiendo, Pedro, Santiago y Juan, su grupo íntimo, bien, hermanos, se levantó de la oración, dice el 45, y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Y ya sabemos lo que pasa después. Viene el arresto de Jesús, hermanos, versículo 47 en adelante, dice ahí que uno de los discípulos de Cristo, de sus apóstoles, hirió a un siervo del sumo sacerdote y le corta la oreja derecha. Aquí no dice quién. En los otros evangelios sabemos que fue el apóstol Pedro, que saca su espada, ¿verdad? Lleva espada Pedro y le corta la oreja de ese siervo. Hasta el nombre nos dan los otros evangelios, ¿verdad? Malco se llamaba. Ahí, hermanos, sabemos que pues no obró de buena manera el apóstol Pedro. Cristo le reprende también. ¿No crees tú que pudiera yo pedir a mi Padre que mandase legiones de ángeles? Y aquí cantamos un himno, ¿verdad?, que también allá con los hermanos anglos en inglés, ¿verdad? Y he could have called 10,000 angels. Pudo haber llamado a 10,000 ángeles, pero no lo hizo, dice, por amor a ti y a mí. Pero viene luego también, hermanos, la negación del apóstol Pedro en los versículos 54 al 61, que ya la conocemos todos, hermanos. 3 veces le niega antes de que cantase el gallo. 2 veces. Y viene, hermanos, y se acuerda el apóstol Pedro, el Señor le miró a Pedro después de haberle negado, dice el versículo 61, verse 61. Entonces, vuelto el Señor, si alguien lo tiene, lo puede leer.
versículo 61, 61 de Lucas 22. ¿Qué dice, hermano? Lucas 22, 61. Entonces vuelto el Señor miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor, que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. ¿Se acuerdan de Pedro? Aunque todos te nieguen, ¿qué? Yo no soy igual que estos, Cristo. Aunque todos se escandalicen, yo no. De verdad, así pensamos nosotros, ¿no? No, yo no. Yo no. Aunque todos esto y lo otro, yo no, Señor. Y luego ahí andamos, ¿verdad? Hacemos lo opuesto. Y nos acordamos de Pedro. Pedro saliendo, dice el 62, fuera, lloró amargamente. Vamos a caer, sí. Vamos a tener fallas, sí. Vamos a ofender, sí. Vamos a desanimar a otros, sí. ¿Cometer errores? Claro que sí. Sin embargo, después vemos al apóstol Pedro, un gran campeón también del Evangelio. Allá en Hechos capítulo 2, transformado. No nada más él, los demás apóstoles también. Recibiendo ese Espíritu Santo, tal y como Cristo lo había profetizado. Cayó, hermanos, ese Espíritu vino sobre ellos, y viene el gran Pedro, el que había defraudado a Cristo, el que había caído. Viene, hermanos, y luego ¿qué? Luego predica este gran sermón que tenemos ahí en Hechos capítulo 2. No lo vamos a leer, claro, todo, no hay tiempo, pero encontramos ahí a un Pedro ya transformado. ¿Quién fue el que se para, el que se levanta? Ahí en Hechos capítulo 2, versículo 14, Pedro, ¿verdad? Leanlo, ¿qué dice ahí, hermanos? Hechos 2, 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras. Amén. Pedro, se le dan las llaves, por eso Cristo sabía a quién le iba a dar las llaves. ¿Por qué no se las dio a Juan? A Juan el Amado, ¿verdad? Pudo habérselas dado a él. ¿Por qué no se las dio a Mateo? Se las pudo dar también. Pero él sabía. Cristo, hermanos, utiliza a su iglesia, a sus miembros de la manera que él quiere. Podemos preguntarnos, pero ¿por qué yo no esto? ¿Por qué yo no lo otro? Dios te usa. Dios sabe por qué. Él tiene sus planes. Platicaba con los jovencitos, ¿verdad? Amigos de Luis, que vinieron ayer también, ¿verdad? De military, Marines, de las marinas, ¿verdad? ¿Cuántos años tienen? 17, el otro también 17, y Luis también 17, de 17. Y ahí están enlistados ya, ¿verdad? Digo, my hats off to you. Porque no cualquier hermano se enlista. No cualquiera se enlista para quizás hasta dar su vida. Y ya le mencionaba ese, ¿verdad? Ese versículo. Amor más grande que este no hay. El que da ¿qué? Su vida por su amigo. ¿Quién lo dijo eso? Cristo. No yo, hermano Chávez. Soy que, amén, qué bueno que tienen ese, qué valiente les digo. Pero todavía hay un soldado que es más valiente que ustedes, me quedan viendo. Un soldado de Cristo en lo espiritual. Esos son los valientes, ¿verdad? Que están dispuestos a dar su vida por el rebaño, ¿verdad? Le dije, mi suegro era uno de ellos, un soldado. Él también se preguntaba: ¿por qué estoy yo aquí en esta jungla? ¿Por qué? ¿Por qué? Y Dios le dio la respuesta después, ¿verdad? Unos cuantos años después. Y vino a ser un soldado también de Cristo. Qué bueno, les digo, que sigan viniendo, amén. Qué bueno que entiendan que quieran ser también ustedes campeones de Cristo, así como lo fueron también los demás apóstoles, empezando con el apóstol Pedro ahí, poniéndose de pie y dando este gran sermón que seguimos predicando aún después de miles de años después, y sigue teniendo el mismo poder que tuvo, y sigue cambiando la vida de todas las personas. Le preguntaba al hermano Víctor en la mañana: ¿cómo dormiste, brother Víctor? No, hombre, como un ángel, dice. Like an angel. Amen. Amen.
Eso es lo que Dios da todavía. Sigue dando de su espíritu para que sigamos caminando cuando la persona se arrepiente y se humilla ante Cristo. Decía Víctor antes de ser bautizado, no es fácil, Víctor, pasar aquí enfrente y reconocer que somos pecadores, que necesitamos de Dios, ¿verdad? Y que hemos ofendido al Creador del universo. Me preguntaba también uno de los jovencitos, ¿verdad? I need to ask you a deep question allá con los años. Échamela, a ver qué. Una pregunta muy profunda, decía ese jovencito, uno de ellos. ¿Cuál es nuestro propósito aquí de esta vida? What is our purpose in this life? Ya empecé a hablar de cómo era el principio, desde Génesis, en fin, ahí estuvimos hablando. Entonces llevo un poquito más tarde. Pero qué bueno, ¿verdad? Que todavía haya personas que quieran seguir escuchando, que quieran seguir, especialmente a tan temprana edad. Nos da ánimo a seguir haciendo lo que tenemos que hacer como pueblo de Cristo. Si el apóstol Pedro, hermanos, pudo también regresar, levantarse después de que tan bajo había caído, negar a Cristo y hasta con maldiciones, dicen los evangelios también, con maldiciones. Si él pudo también, hermano, levantarse, también nosotros. Si te has tú también olvidado del Señor, no te des por vencido, por vencida. A veces ya no vemos, ¿verdad, los hermanos? ¿Qué pasó? Hablamos, ya no contestan, etcétera, etcétera. ¿Qué está pasando, verdad? Y ya se desaniman por X o mangas. No te desanimes, sigue adelante. Sigue adelante, regresa. Puedes regresar y vivir la vida cristiana. You can come and start living the Christian life again, right? Puedes regresar. Si has perdido también tu fervor para Cristo, lo puedes encontrar una vez más, que no se te olvide, una vez más. Si el diablo también te ha llevado otra vez por ese camino del pecado, puedes regresar. Y esto lo tenemos ahí en Lucas capítulo 15, no vamos a leer un versículo, ¿verdad? En Lucas 15, 18, fíjense lo que nos dice ahí, Luke chapter 15, verse 18, Lucas 15, 18. Si alguien lo tiene, lo puede leer, hermanos. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Este ya es el hijo pródigo recapacitando, después de que malgastó su herencia, la parte de su herencia, después de que cayó hasta lo más bajo, cuidando ¿qué? Cerdos, ¿verdad? Deseando comer de las algarrobas, o sea, del desperdicio, imagínense. Siempre les cuento la historia de Jalapa, donde vivía. Mi tío tenía un rancho y ahí tenía cochinos, marranos, y pasaban ahí por los chiqueros pasaba yo, se tapó la nariz, que se huele. Y ahí están los marranos comiendo. Allá en México se usaba mucho el desperdicio, lo que ya no se comía, la comida que se quedaba. Pasaban unos, no tiene desperdicio, ahí por la casa. Sí, y lo sacábamos de la basura, en vez de tirarlo a la basura, ¿verdad? Pues se lo dábamos a esas personas que tenían marranos y se lo llevaban. Y eso sí, porque ya empezó a oler muy feo. Hasta eso llegó a ansiar este jovencito. El hijo pródigo se le conoce. Y dice, ¿qué estoy haciendo aquí? Fue cuando recapacita, ¿verdad? A ver, así tiene que pasarle a nuestros hijos, desgraciadamente, tristemente, aunque se les instruya, se les diga, esto no te conviene, hijo, hija, ¿qué estás haciendo? A veces, bueno, tú decides, ya cuando están en lo más bajo, sí, padre, sí, madre, tenía razón, ¿qué ando haciendo acá? Pero regresó, lo que leyeron ahí, ¿verdad? Regresa, recapacita. Lucas 15, 18, dice, ¿qué va a hacer? Se propuso en sí, ¿verdad? Me levantaré, iré a mi padre, dice, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Esa es la decisión que toda persona debe de hacer, ¿verdad? Cuando está buscando el mejorarse a sí mismo, el comenzar una vida nueva en Cristo. ¿Puedes hacer? Puedes hacer. Deja de cargar ese peso que llevas
en tu vida el peso del pecado. Puede haber victoria también, hermanos, para nosotros como cristianos cuando decidimos seguir a Cristo. Podemos también, hermanos, quebrar esos malos hábitos que las personas dicen. Es que es muy difícil. Sí, es muy difícil a veces salirse de las drogas. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Porque es un gancho que Satanás pone y, para salirte de él. Drogas, vicios, alcohol, lo que sea. Pero hay oportunidad, puede haber esa victoria para el cristiano también. Dios te da la fuerza, te da ese poder, te da de su Santo Espíritu para que vayas dejando todo eso, para que dejes lo que no te conviene, lo que te está matando, no nada más físicamente hablando, pero espiritualmente, que es la muerte segunda. Eso es lo peor, ¿verdad? Muchos cristianos también, hermanos, que antes quizás fumaban, que antes quizás también usaban pues pura palabra, ¿verdad?, de maldición, cada palabra que salía de la boca, maldición, procrastinación también, procrastination. A veces, bueno, yo no he hecho maldiciones, yo no hago esto, yo no lo otro. Pero procrastinamos como que bárbaros. Mañana. En lo físico, bueno, pero en lo espiritual, ¿cómo vamos a decir mañana lo arreglo? Mañana hago lo que tengo que hacer y compongo mi situación espiritual. El cristiano puede hallar victoria ahí también en eso, hermanos, en la procrastinación. Si se tiene que hacer algo, se tiene que hacer, ¿verdad? Hoy, no mañana. ¿Cómo vamos a dejar para mañana lo que podamos hacer? Hay un dicho también, pero es sacado de la palabra de Dios. De todo lo que se te venga, ¿verdad?, en tu mano, hazlo, dice. Hazlo. Que sea, claro, conforme a la voluntad de Dios, ¿verdad? No cosas indebidas. El diablo también, hermanos, mete su cuchara como siempre, ¿verdad? Y nos quiere jalar, ¿verdad? Así como ese hijo pródigo. ¿Qué dice el apóstol Pablo ahí en Filipenses 4:13? Sin embargo, muy conocido, Philippians 4:13, Filipenses 4:13, si alguien lo tiene, lo puede leer. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amen. I can do all things through Christ who strengthens me. Right? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El apóstol Pablo sabía lo que estaba diciendo cuando está encarcelado allá en Roma, hermanos. Escribe varias de sus epístolas, 4 epístolas a saber, ¿verdad? Imagínense, ahí en el primer encarcelamiento del apóstol Pablo. No perdió tiempo, no dijo, ¡ay, pobre de mí, ¿verdad? Él sabía que había sido encarcelado por la causa de Cristo, y nos habla de un centurión, ¿verdad? Usualmente cuando se le permitía a un preso, y estamos hablando en este caso un preso romano, ¿verdad?, a algunos se les daba la oportunidad de vivir aparte, pero tenía que estar encadenado ese preso con ese soldado. Pobre soldado, ni modo, tenía que vivir ahí con él. Y por eso Pablo dice, por eso estoy en esta, y no dice cadenas, si ustedes se fijan, ¿verdad? Dice cadena, ahí en Hechos. Esa era la cadena que tenía con el soldado cuando se le permite vivir aparte. Dice que un centurión lo trató, ¿qué? Humanamente, y se le permite. Pero ahí estaba, y fíjense, no perdió tiempo, ahí escribe 3 o 4 cartas, si me acuerdo bien, que tenemos ahorita. Tanto tiempo a veces que nosotros desperdiciamos, hermanos, en cosas que no convienen, ¿verdad? Tristemente. Y procrastinamos, otra vez, como digo, no se diga. Pero bueno, ojalá que compongamos nuestras deficiencias, ¿verdad, hermanos? Y fíjense lo que dice también 2 Corintios 3, 4 y 5. 2 Corinthians 3, 4 and 5. 2 Corintios 3, 4 y 5. ¿Qué dice, hermanos? La confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Amén.
Pablo hablando de sus hermanos en Cristo y dice, ustedes son cartas escritas ¿en dónde? En nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Dice, no es una carta escrita con tinta, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida, dice, por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. Ese Espíritu que ya nuestro hermano más reciente, ¿verdad? Víctor, ya tiene ese Espíritu Santo. Amén. That written in the heart, en el corazón, con el Espíritu del Dios vivo, dice, no en tablas de piedra como el Antiguo Testamento, los mandamientos allá en la ley de Moisés, sino en tablas de carne, dice, del corazón. Y es por eso que tenía Pablo esa tal confianza, ¿verdad? Y los demás apóstoles, mediante Cristo para con Dios. Y otra vez él dice, no que seamos competentes por nosotros mismos, no porque yo sea el gran Saulo de Tarso, ahora Pablo, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene ¿de quién? De Dios, que los hizo ministros del nuevo pacto. Ahí estaba, hermanos, la esperanza de esos campeones del primer siglo, que nos dieron un ejemplo, hermanos, y otra vez siempre más enfatizo yo al apóstol Pablo, ¿verdad? Para mí es mi apóstol favorito. Porque qué cambio, y la mayoría del Nuevo Testamento viene ahí del apóstol Pablo. Jesús prometió también, hermanos, en Juan capítulo 15 versículo 5, fíjense lo que dice, hermanos, Juan 15, 5, John 15, 5, ¿qué dice? Amén. Cristo es la vid, es la planta de uva, el tronco. Nosotros nada más somos los pámpanos, las hojas y el fruto que da. El que permanece en mí, ahí está la clave, permanecer, abide in him. Y yo en él, dice, lleva mucho fruto. El que siga adelante, venga lo que venga, pase lo que pase. Decía nuestro hermano Víctor, ¿verdad? Y yo quiero bautizarme. Antes de que se componga esto de la traila del lugar donde yo estoy viviendo, mi esposa, quiero empezar a hacer las cosas bien. Amén. Lo primordial. Qué bueno, salió de ti. Amén. You're doing the right thing. Y cuando uno anda buscando a Dios sinceramente, eso es lo que pone en primer lugar. Ya todo lo demás va a venir después, pero quiero hacer las paces con mi Dios. Y así también te invitamos a ti, amigo, amiga, a que seas parte de esta vid, Cristo Jesús. Solamente somos pámpanos, pero necesitas permanecer en Él para que lleves mucho fruto. Porque separados de mí nada podéis hacer. Trátale si quieres, hermano, hermana, separarte. Mejor no, ¿verdad? Muchos le han tratado y reconocen. ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Por qué me aparté? ¿Por qué me salí? ¿Por qué dejé esta comunión con el cuerpo de Cristo y con mi Cristo también? Y qué bueno, puede regresar todavía, puede regresar. Las almas son tan valuables ante Dios, hermanos, ante Dios, y es por eso que Cristo vino y murió por ti y por mí, para darnos esa esperanza de vida eterna. ¿No quieres tú también ser uno de estos campeones? Te invitamos en esta mañana, que sí vamos a caer, pero siempre va a haber una vez más en la cual nos vamos a levantar, agarrados de Cristo, agarrados de nuestro Señor. Ya para terminar, dice Proverbios 24:16, fíjense lo que nos dice ahí el proverbista. Proverbios 24:16. ¿Qué dice? 24:16. Porque 7 veces que cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Amigo, amiga, queremos invitarte también a que llegues a ser un justo,
¿Y qué significa justo? Un justificado, simplemente. Justificado por la sangre de Cristo, como dice Romanos 6, 7. Romans 6, 7. El que ha muerto, porque el que ha muerto ha sido justificado. Y está hablando de la muerte espiritual, en las aguas del bautismo. Te invitamos en esta tarde, amigo, amiga, si estás viéndonos vía Facebook Live también, ¿por qué no vienes? ¿Por qué no nos contactas para que también tú puedas empezar una vida nueva en Cristo Jesús? Que Dios les bendiga. Tenemos un receso en esta tarde y pasaremos a la segunda parte de este servicio. God bless you all. Amén.